¿Y si te dijera que la historia de Jesús no comienza en un pesebre rodeado de ángeles, sino en el corazón turbulento de un rey atormentado por el pecado? ¿Y si te revelara que la sangre que corría por las venas del Mesías no era solo la de un carpintero, sino la de un guerrero, un poeta y un hombre que cometió errores graves, pero que fue elegido por Dios para siempre? La conexión entre Jesús y el rey David es una de las piezas más poderosas, profundas y controversiales de toda la Biblia. No es solo un detalle histórico o una curiosidad genealógica, es una línea invisible que conecta la gloria, el pecado, la redención y el cumplimiento de una promesa eterna. Hay que ir al origen. Todo comienza con Abraham, el padre de la fe. A él Dios le dijo: haré de ti una gran nación, y en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Génesis 12, 2-3. Esa simiente, esa descendencia, no solo representaba un pueblo, representaba a una persona que siglos más tarde traería la redención. De Abraham nació Isaac. De Isaac nació Jacob, quien más tarde fue llamado Israel. Jacob tuvo 12 hijos, de los cuales Judá fue el portador de la promesa mesiánica. En Génesis 49, 10, mientras bendecía a sus hijos, Jacob profetizó: no será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo. Silo era una figura mesiánica. Desde ese momento, la línea mesiánica quedó ligada a Judá. De Judá nació Fares, hijo de una relación escandalosa con su nuera Tamar, Génesis 38. De Fares nació Esrom, luego Aram, luego Aminadab, luego Naasón, un príncipe de Judá durante el tiempo del Éxodo. De Naasón nació Salmón, quien se casó con Rahab, la mujer que ayudó a los espías en Jericó, una prostituta redimida por su fe, Josué 2. De Rahab y Salmón nació Booz, un hombre justo que se casó con Ruth, la moabita extranjera que eligió seguir al Dios de Israel. La historia de Ruth es tan poderosa que tiene su propio libro en la Biblia. De Booz y Ruth nació Obed. Obed fue el padre de Isaí, y Isaí fue el padre del rey David. Aquí llegamos al momento crucial. David fue ungido por Dios, escogido entre sus hermanos no por su apariencia, sino por su corazón. A David se le prometió un linaje eterno, y esa promesa parecía segura, hasta que vino el escándalo. David, el hombre conforme al corazón de Dios, cometió adulterio con Betsabé y ordenó la muerte de su esposo. Pero de esa unión, Dios permitió que naciera Salomón, quien heredó el trono. De Salomón, la línea continúa con Roboam, quien dividió el reino tras su falta de sabiduría. Le siguió Abías, luego Asa, luego Josafat, un rey justo que confió en Dios. De Josafat nació Joram, que cometió idolatría, luego Osías, también llamado Azarías, quien empezó bien pero terminó mal. De Osías nació Jotam, y de Jotam, Acaz, un rey impío que trajo ídolos a Judá. Su hijo fue Ezequías, uno de los más fieles a Dios. De Ezequías nació Manasés, uno de los peores reyes, pero que terminó arrepintiéndose al final de su vida. De Manasés nació Amón, y de Amón, Josías, el rey reformador, quien encontró el libro de la ley y restauró la adoración verdadera. Después vino Jeconías, también llamado Joaquín, quien fue llevado cautivo a Babilonia. Aquí, muchos piensan que la promesa davídica se interrumpe. El trono cayó, el templo fue destruido, y el linaje real se exilió. Pero Dios no olvida sus promesas. De Jeconías nació Salatiel, y de él Zorobabel, el gobernador que regresó del exilio y ayudó a reconstruir el templo, Esdras y Zacarías. Luego vienen Abiud, Eliakim, Azor, Sadoc, Akim, Eliud, Eleazar, Matán, Jacob, y finalmente José, el esposo de María. Aunque José no fue el padre biológico de Jesús, fue su padre legal. Y en la cultura judía, eso le confería a Jesús pleno derecho al trono de David.
Pero eso no es todo. Lucas, en su Evangelio, traza otra genealogía que parece diferente. En Lucas 3, 23-38, se menciona que Jesús era, según se creía, hijo de José, hijo de Elí. Muchos estudiosos creen que esta es la genealogía de María, lo que indicaría que Jesús es descendiente de David por ambas líneas, por Salomón a través de José, y por Natán, otro hijo de David, a través de María. En ambas genealogías, David aparece como el punto central, como el corazón del linaje. Es el puente entre la promesa y su cumplimiento. Esta doble herencia, legal y biológica, convierte a Jesús en el heredero legítimo del trono davídico y a la vez en el cumplimiento perfecto de las promesas mesiánicas. Pero lo más impresionante no es solo que Jesús sea descendiente de David. Lo asombroso es cómo Dios preservó ese linaje, a través de mujeres extranjeras, prostitutas, pecadores, reyes impíos, deportados al exilio. Todos ellos, parte del plan divino para traer al mundo al Salvador. Por eso, cuando Jesús nació en Belén, la ciudad de David, los ángeles no anunciaron solo el nacimiento de un niño, sino la llegada del Rey Eterno. Por eso los ciegos lo llamaban Hijo de David. Por eso las multitudes gritaban Hosana al Hijo de David. Porque sabían que las profecías de Isaías, Jeremías y Ezequiel se estaban cumpliendo. Sabían que aquel carpintero humilde era más que un maestro, era el cumplimiento viviente del pacto eterno. Pero, ¿cómo es que el Hijo de David, el heredero del trono eterno, no vivió en un palacio ni llevó una corona de oro? ¿Cómo es que su trono fue una cruz y su cetro, una lanza? ¿Qué clase de rey acepta morir por su pueblo? ¿Y cómo es posible que, tras su muerte, se le haya dado el nombre que es sobre todo nombre? Todo esto forma parte de una historia mucho más grande, una historia que no termina con la genealogía, sino que apenas comienza con ella. Porque si el linaje de Jesús está lleno de escándalos, redenciones y milagros, lo que vino después de su nacimiento es aún más asombroso. La genealogía nos reveló un secreto poderoso: Jesús no era un rey improvisado ni un Mesías accidental. Su linaje estaba tejido por los dedos eternos de Dios a través de generaciones llenas de gloria, errores, dolor y redención. Era el Hijo de David por derecho y por sangre. Pero ahora entramos a una etapa aún más dramática, más intensa, más confrontativa, cuando ese rey camina entre los hombres y es rechazado por ellos. Jesús, el Mesías, nace en Belén de Judea, como había profetizado Miqueas siglos antes. Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, Miqueas 5:2. Belén, la ciudad de David. No hay casualidades. Cada detalle cumple una línea profética. Y sin embargo, no había lugar para él en el mesón. El heredero del trono eterno nace en un establo, rodeado de animales y envuelto en humildad. Desde el principio, el trono de Jesús no se alzaría sobre oro, sino sobre obediencia, sufrimiento y amor. Mientras aún era un bebé, Herodes, el falso rey, impuesto por Roma, se siente amenazado por la noticia del nacimiento del rey de los judíos y ordena una masacre de inocentes. El trono de David está bajo ataque, pero Dios protege a su ungido. José recibe un sueño y huye a Egipto con María y el niño. Así se cumple otra profecía. De Egipto llamé a mi hijo, Oseas 11:1. Jesús crece en Nazaret, una ciudad despreciada. Por eso Natanael dice, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Juan 1:46. Una pregunta cargada de ironía, porque de ese rincón olvidado estaba por surgir el Salvador del mundo. A los 30 años, Jesús inicia su ministerio. Y es entonces cuando comienza a mostrar su verdadera identidad. Sana enfermos, expulsa demonios, levanta paralíticos, calma tormentas, resucita muertos. Hace lo que ningún rey había hecho antes. Pero aún más importante, habla como ningún hombre había hablado jamás. Y los que lo veían, lo sabían. En sus gritos desesperados, la gente clamaba: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí.
Marcos 10:47. Este no era solo un título bonito. Era una declaración de fe, un reconocimiento: tú eres el Mesías. Tú eres el heredero legítimo. Tú eres el rey que estábamos esperando. Pero los poderosos no soportaron ese nombre. Para los fariseos, Jesús era una amenaza. No aceptaban que un hombre sin estudios rabínicos, sin riquezas, sin ejército ni palacio, fuera llamado hijo de David. Y entonces, Jesús hace algo que nadie se atrevía: pone en duda su propia identidad, para que piensen más profundo. En Mateo 22, 41, 45, pregunta: ¿qué pensáis del Cristo? ¿De quién es hijo? Ellos respondieron: de David. Entonces Jesús les lanza una pregunta impactante. ¿Cómo pues David, en el Espíritu, le llama Señor, diciendo: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? Si David entonces le llama Señor, ¿cómo es su hijo? Las calles rebosaban de peregrinos llegados de todas partes para celebrar la Pascua. Los aromas de las ofrendas, el murmullo de las oraciones, el sonido de los pasos apurados sobre las piedras antiguas llenaban la ciudad de una tensión sagrada. Y de pronto, un susurro se convierte en clamor. Un hombre se aproxima a la ciudad montado en un pollino. No un corcel de guerra como los generales, ni un carro tirado por sirvientes como los reyes antiguos, sino un simple pollino, tal como profetizó Zacarías más de 500 años antes. Alégrate mucho, hija de Sión. He aquí, tu rey viene a ti, justo y salvador, humilde, y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino hijo de asna. Zacarías 9:9. Las multitudes se agolpan, rasgan ramas de palma, extienden sus mantos en el camino como si fuera una alfombra real. Gritan con fuerza, con lágrimas en los ojos, con una esperanza que había sido enterrada por siglos de opresión. Hosanna al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor. Mateo 21:9. Ese grito no era común. Era una declaración política y profética. Ellos no estaban celebrando a un predicador más, estaban reconociendo al heredero del trono eterno prometido a David, al rey legítimo de Israel. Jerusalén, la ciudad del gran rey, había visto muchos entrar: reyes, conquistadores, tiranos. Pero esta vez era diferente. Esta vez, el rey no venía con espada, sino con un corazón dispuesto a ser traspasado. Los niños cantaban en el templo. Los ancianos hablaban entre susurros. Los fariseos y saduceos, en cambio, temblaban por dentro. No por temor santo, sino por miedo a perder el control. Porque ellos sabían lo que ese título significaba. Decir hijo de David era afirmar que Jesús era el Mesías profetizado, el que establecería un reino sin fin. Isaías 9, 6-7.